Hola hermanos, es para mí un privilegio, ¿verdad?, poder compartir con ustedes lo que es la materia de Hebreos. Vamos a ver en este caso la clase número 3. La clase número 3 comprende Hebreos capítulo 2. Yo sé que Hebreos es una materia muy bonita, en serio, de verdad es muy bonita porque habla mucho acerca de Jesús y sabemos que Él pues es la razón por la cual estamos aquí nosotros. Jesús murió en una cruz por nosotros e hizo tanto por nosotros que muchas veces nosotros pasamos desapercibido eso. Pero el escritor de Hebreos, que a mi parecer, ¿verdad?, es Pablo. Yo sé que hemos visto que hay varios eh, puntos con respecto a eso, a que quienes han sido los autores, pero yo creería que Pablo es una persona que encaja perfectamente con esto, ¿verdad? Pero todavía no es seguro. Así que vamos a comenzar con el capítulo 2 y donde dice, el tema que tenemos en su separata, dice superior en su proclamación. Dios usó a ángeles como mensajeros. Las palabras dichas por ellas eran ciertas y desobedecerlas traería consecuencias. Pero el mensaje final y completo vino por medio de Cristo Jesús, cuyas palabras debemos atender con cuidado. De eso se trata. Vamos a hablar ahora de que Jesús es superior en su proclamación. Y la primera parte, en el versículo 1, dice: no se señala ningún pecado, simplemente les advierte del peligro que hay al alejarse de las enseñanzas del Hijo de Dios. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Dice aquí, este versículo menciona dos cosas. Una, que permanece estática sin moverse, y otra, que lentamente se separa de ella. La primera se refiere a la palabra que habían oído de Cristo, la divina revelación suprema, y la otra la movediza, que es la confianza del creyente, que descansa en esta revelación. Otra de las palabras que ahí se mencionan, dice, es el vocablo deslicemos. Es una expresión técnica que se usaba para describir a un barco que se desataba del muelle al que se encontraba amarrado. La idea aquí entonces, dice, es que el creyente se asegure o ponga atención a la firmeza de las enseñanzas cristianas, porque puede soltarse e irse a la deriva, alejándose cada vez más y más del puerto y así naufragar. ¿Verdad? Yo creo que eso pueda pasar. En algún momento nosotros podemos creer estar firmes, que no nos vamos a mover, pero hay cositas que nos van alejando poco a poco, y esa es la que nos hace deslizarnos, vea, de donde nosotros estamos anclados. También otro de los significados es que sugiere ser arrastrado por la corriente, es decir, indica negligencia. Este es un área de la vida que es trágica, pero en el ámbito espiritual, oír el mensaje del Evangelio y no hacer nada al respecto es infinitamente más trágico. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué debo hacer para perder mi alma? La respuesta es nada. Si yo quiero perder mi alma, no hago nada, sigo como estoy y no avanzo, ¿verdad? Muchas personas oyen el mensaje de salvación del Evangelio y dan su consentimiento, es decir, aprueban y dicen, sí, es cierto lo que ahí dice, la palabra de Dios es así, pero no hacen nada por cambiar, no hacen nada por ser mejores. Entonces, ese es el problema, que no hacemos nada por avanzar, ¿verdad? Y mejorar nuestra vida. Entonces, dice acá, hoy es el tiempo de salvación. Hay un peligro real de deslizarse. Y la carta a los hebreos nos presenta la advertencia. O sea, nosotros tenemos advertencias de que debemos seguir en el camino de Dios en casi toda la palabra, en toda la palabra. Pero nosotros somos quienes decidimos qué palabra es a la que nosotros le vamos a hacer caso. Luego tenemos el versículo 2, donde habla de que pone un ejemplo de juicio por haberse soltado de la palabra segura. Dice, es probable que al referirse a lo dicho por los ángeles quisieran indicar la ley dada por Moisés, aunque Éxodo 20 no nos hace mención de ángeles. En su defensa ante el concilio, Esteban declaró que ellos tuvieron parte en este proceso. Eso lo vemos en Hechos 7:35. Y tenemos un ejemplo acá. Dice, cuando dos ángeles llegaron a Sodoma con el anuncio de que Sodoma iba a ser destruida, esa ciudad fue destruida exactamente como ellos lo habían dicho. En realidad, siempre que un ángel trajo un mensaje, uno podía estar seguro que se llevaría a cabo precisamente en los términos que se había comunicado. Normalmente así fue, ¿verdad? Un ángel decía algo que iba a suceder y eso pasaba.
Luego vemos una parte de juicio en los versículos 3 a 4. Dice que aquí hay un castigo preparado para quienes desatienden las palabras de Jesús. La última parte del versículo 3 y todo el 4 señalan 4 hechos significativos que demuestran la grandeza del mensaje. Uno es que dice que el mismo Dios fue el encargado de anunciarlo. 2, fue confirmado por los testigos presenciales que lo oyeron directamente de sus labios. 3, Dios mismo dio su sello de veracidad. Y 4, la autenticidad del mensaje se apoyó en señales y maravillas, ¿verdad? Esta parte del mensaje quizás es la menos popular, dice acá, y la que menos se predica, pero es necesario hacer hincapié en ella si queremos presenciar un mensaje completo, ¿verdad? Veamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Entonces Él nos va a hablar en la palabra siempre, siempre, siempre. Pero Hebreos tiene un especial cuidado con Jesús, que ya lo había mencionado antes. Y esto es la parte que nos lleva a ver en Hebreos 2, del 5 al 18, donde dice que el Hijo de Dios se hizo hombre. No sé cuántos de ustedes han pensado qué hubiera sucedido si Jesús decide no hacerlo. Yo creo que estaríamos perdidos, no sé, no tendríamos todo lo que tenemos, no sé dónde estaríamos, probablemente algunos ni hubiéramos nacido, no sé, tantas cosas. Pero Él vino y decidió y dijo, sí, lo voy a hacer por amor a ellos, porque Él nos ama tanto que se humanizó. Veamos, dice, pero veremos a aquel, el versículo 2.9, Hebreos 2.9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa eso? Aquí vemos que Cristo es superior a los ángeles, porque se hizo hombre y es una cualidad que los ángeles nunca tuvieron. ¿Qué es el hombre? Esta pregunta se ha preocupado a la humanidad a través de la historia y en el mayor de los casos ha tratado de contestarle dando una respuesta equivocada. La respuesta de la Biblia es diferente y muy consoladora para aquellos que creen en Él. El pasaje que estudiaremos nos habla de un ser creado para ejercer autoridad. Ese es el hombre, un ser creado para ejercer autoridad. Así nos hizo Dios, ¿verdad? Solamente que creo que nos hemos perdido un poco en eso. Dice, también veremos que Dios mismo, a través de su Hijo, se hizo hombre para proveer salvación y victoria sobre Satanás. Cristo es superior a los ángeles en su humanidad. Nuestro Señor no solamente está por encima de los ángeles, también su humanidad refleja esa superioridad, porque Él permitió realizar una obra que los ángeles no podían hacer debido a sus limitaciones. Nuestro Redentor tenía que ser verdaderamente hombre para poder intervenir y arreglar la relación entre la humanidad y Dios, lo cual lo colocó en una posición de autoridad que los ángeles no tenían. Me encanta esto porque dice que lo puso como un hombre para intervenir y arreglar la relación entre la humanidad y Dios. Ustedes saben que desde un principio, ¿verdad?, se rompió esa relación. Adán y Eva cometieron un pecado y desde ahí la relación con Dios no fue la misma, ¿verdad? Ellos desobedecieron, ambos desobedecieron y por esa razón, ¿verdad? Por esa razón es que hasta hoy en día, ¿verdad?, nosotros tenemos esa lucha entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Es decir, yo sé que es bueno y lo puedo hacer, pero a veces no quiero hacerlo. Entonces esa es una lucha que hay dentro de nosotros y que viene desde mucho tiempo atrás, lo cual se llama naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Es algo con lo que luchamos todos los días, con nuestros malos pensamientos, con las cosas que decimos. Probablemente ustedes dirán, no, yo no cometo tantos pecados, uno al día, pero igual pecamos. O sea, el pecado puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres pecados, no importa cuántos. La idea es que nosotros siempre estamos pecando día con día. Entonces necesitamos de Jesús, necesitamos de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. El propósito de esa encarnación, ¿verdad?, fue de que Él pudiera mejorar nuestra relación, es decir, entre
Dios y nosotros. De eso se trataba. Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre por nosotros. Luego dice acá, el propósito de la encarnación de Cristo es restaurar al hombre a su posición original. ¿Verdad? Eso sería fabuloso, que todos pudiéramos entender en algún momento de nuestra vida que Dios lo único que quiere es tenernos como al principio, exclusivamente para Él. Pero como nos ha dado un libre albedrío, nosotros tenemos que decidir hacer eso. Luego veamos el dominio que tenía el hombre. El tema se introduce en el versículo 5, donde el escritor señala que a los ángeles no les concedió tener el dominio que el hombre tendrá en el mundo venidero. Dios no sujetó lo porvenir a los ángeles, sino al hombre. La implicación clara de esta declaración es que este último ocupará un lugar superior al de los primeros, verdad que se enseña también en otras porciones bíblicas, como 1 Corintios 6:3. El hombre siempre, ¿verdad? Va a estar aquí, pero no vamos a tener el lugar, ¿verdad?, de Jesús. O sea, Jesús se hizo hombre, pero no quiere decir de que Él no sintió, ¿verdad?, como ser humano. No quiere decir que Él no vivió lo que vivió un ser humano. Por eso Él nos entiende, porque lo hizo. Veamos, dice acá. A continuación, se cita el Salmo 8 con el objeto de presentar el propósito de la creación del hombre en el plan de Dios. Y les recomiendo leer todo el capítulo, de verdad que es muy interesante. Todo lo que el Señor ha hecho desde entonces ha sido para el bien del hombre y la gloria divina. Diseñó un mundo adecuado para el placer de la humanidad y lo puso bajo su control. Formó a cada ser humano a su imagen para gozar de una relación, no de sirviente, como los ángeles, sino de un miembro de la familia, ¿verdad? Él nos llama hijos a todos aquellos que creemos en Él. La frase del versículo 6 que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? La respuesta es, Jesús se convirtió en un hombre. Él dejó la gloria del cielo, descendió a esta tierra y se convirtió no en un ángel, sino en un hombre. Vea, esto es lo que el escritor de la epístola de los Hebreos nos va a decir acá. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser para que lo visites. El ser humano para que lo visites. Nosotros nos podemos dar cuenta que somos frágiles. En realidad, tenemos que reconocerlo. Somos frágiles, somos hechura de Dios. Vea, Él lo dijo en Génesis 1:26, ¿verdad? Que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero nosotros no somos Dios. Entonces, tenemos cierta fragilidad porque somos seres humanos creados. Ahora, podemos entender una pregunta del salmista que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Él nos visitó porque deseaba comunicarse con nosotros y quería salvarnos de nuestra condición perdida. Esa es la verdad. Todo se resume en esto, ¿verdad? Que Él quería salvarnos de nuestra condición de la cual ya estábamos perdidos. El plan de Dios era que el hombre rigiera en la creación y le dio una posición superior a los ángeles. El hombre perdió el dominio de todo lo creado, definitivamente que sí. Si ustedes se dan cuenta, Dios nos hizo para gobernar. Dijo en Génesis, menciona de que le dijo, fructificados, multiplicados, ya la tierra, sojuzgadla. O sea, teníamos el dominio de todo, pero no pudimos con eso, no pudimos. Lamentablemente perdimos ese dominio. Dice, el Creador dio al hombre poder sobre las obras de sus manos, pero la situación con la cual nos enfrentamos es diferente. Aunque debe regir sobre todas las cosas, en realidad no lo hace, sino que lo vemos derrotado por tentaciones, lujurias, rodeado de debilidad y deficiencias, frustrado por la ambición. Alguien dijo en una ocasión, una cosa es cierta, el hombre no es lo que debía haber sido. Definitivamente, Dios tenía otro plan, pero nosotros lo cambiamos, los seres humanos, ¿verdad? Veamos, Dios nos permite recuperar el dominio
que Él ya nos había otorgado. Lo vemos en el versículo 9. Dice, era necesario que Cristo se encarnara para poder sacar a la humanidad de la esclavitud y volverla a su estado original. Dice, en otras palabras, se puede decir que su muerte permitió que el hombre fuera libre de frustración y esclavitud, que pudiera recuperar el dominio que poseía en el Edén y llegase a ser aquello para lo que originalmente había sido creado. Solo a través de Cristo el hombre puede recuperar su posición inicial. Y yo creo que los que estamos en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura somos, ¿verdad? Aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Significa que nosotros tenemos que venir y retomar lo que Dios tenía para nosotros. Otra de las cosas de los versículos 10 al 18 del capítulo 2 habla sobre Cristo es superior a los ángeles por su provisión. Mucha gente no puede aceptar que Cristo tuviera que morir para salvar a la humanidad. Se le hace imposible que Él, siendo inocente, muriera en un lugar del hombre perverso. El versículo 10 dice que era conveniente para Dios hacerlo así, porque era la única manera de justificar la paga que el pecado merecía. El Creador no puede pasar por alto la desobediencia ni permitirla en su presencia. Y por eso era necesario que nuestro Salvador, el único que no pecó, no sustituyera a la humanidad y pagara el castigo que le correspondía. Definitivamente que no hay mayor amor que ese. Definitivamente. Y yo creo que aún con nuestro mejor amigo, con nuestro esposo, con la persona que más amamos, nosotros a veces consideramos algunas cosas, porque a veces nuestro amor es limitado, no es como el de Dios, aunque el amor de Dios mora en nosotros. Veamos. Luego, ya mencionamos, ¿verdad?, que al morir en la cruz, Satanás, ¿verdad?, se ve derrotado. Y es decir, que de esa manera Jesús nos da la victoria a nosotros como creyentes. En el versículo 14 dice claramente que otro propósito del Señor al humanarse era terminar con aquel que tenía el poder de la muerte. La única manera en la que el hombre podía librarse de Satanás era despojándose de la naturaleza caída sobre la cual éste tenía dominio. Esto era imposible para el hombre. Por eso Jesús se hizo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La palabra destruir en el versículo 14 significa aniquilar, dar por terminado. Esto fue lo que hizo el Salvador con el diablo. Terminó con su poder por medio de esa obra. El creyente ya no tiene por qué permanecer bajo su dominio. El Señor nos libra de la muerte física. No nos libra de la muerte física, pero sí del miedo a ella. Yo creo que mucha gente, ahora en día, creo que ya no es tanto, ¿verdad? Pero antes el temor a la muerte era increíble en la gente. No me quiero morir, no quiero hacer. Pero ahora los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos una esperanza eterna y vamos a tener una vida eterna junto a Jesús si nosotros creemos fervientemente que así va a ser. Luego vemos que dice en los versículos del 16 al 18 se introduce un tema de un sacerdote perfecto. Este tema del sacerdocio se introduce aquí por primera vez y se continúa en Hebreos 4:14 y en el 5:1, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de referencia a esos capítulos, aunque estamos viendo el capítulo 2. El escritor enseña que todo sacerdote, para representar al hombre, debe salir de entre ellos mismos. Es un mediador entre Dios y el humano. Por eso debe ser elegido de entre sus iguales. Esta es otra provisión lograda por la encarnación de nuestro Salvador. Significamos que Él está en medio. Está Dios, Jesús y nosotros, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y algo interesante e importante también que yo quiero recordarles es que hay una frase en el versículo 17 donde dice para expiar los pecados del pueblo. Y eso describe el propósito de la actividad del sacerdote, que era la de conseguir la expiación del pecado. El tiempo presente en que se aparece este verbo indica que es una expiación, es un proceso continuo. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos continuamente pecando, que necesitamos esa expiación de pecados todos los días. O sea, mi sugerencia es que cada día, cada noche, al finalizar el día, antes de acostarse,
ore y pídale a Dios perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido. Mire, cometemos pecados con nuestro pensamiento, con nuestras manos, con las cosas que decimos, ¿verdad? Y quizás lo más difícil es que lleguemos a pensar que no hemos pecado, cuando no es así. Siempre lo hacemos, ¿verdad? Pero es parte de nuestra naturaleza, pero podemos acudir a Dios siempre. Y otra de las cosas importantes es que debido a su experiencia como hombre, Él puede ayudarnos, ya que conoce nuestras necesidades, padeció nuestros sufrimientos y tentaciones y sabe con exactitud la ayuda que necesitamos y Él nos la puede dar. Lo único que tenemos que hacer es acudir a Él. Gracias, hermanos, por escuchar esta clase. Que tengan un día bendecido.